Esto lo cortas, ¿no? Sí. Ah, vale, vale. Sí. Muy buenas compañías, bienvenidas, bienvenidos. Estamos aquí con Tony de la casa, ya podemos decir que más que actor es amigo nuestro, y vamos a comenzar a hablar de Don Juan Tenorio, personaje que él lleva interpretando más de 10 años, no más de 20, como yo dije anteriormente, que errar es humano y rectificar es divino. Muy buenas, Tony, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas otra vez, Luismi, ¿qué tal? Bueno, tío, pues sé que aparte de interpretar a Don Juan Tenorio, eres un amante del Siglo de Oro. Así Entonces, es. antes de entrar directamente en el personaje de Don Juan Tenorio, me gustaría que nos explicases qué particularidades tiene el trabajo en verso. ¿Cómo enfocas tú ese trabajo de vocalización, de dicción, o como tú lo enfoques, ¿no? ¿Cómo te enfrentas tú a ese texto de Siglo de Oro? Bien. Eh, a ver, por un lado, Don Juan Tenorio es una imitación moderna, bueno, del romanticismo, de Zorrilla, Correcto. de cómo eran los textos, bueno, en verso del Siglo de Oro. Es verdad que el teatro en verso se ha seguido haciendo, pero no de la manera que se hizo en esos casi 2 siglos que ocupan el Siglo de Oro, ¿no? Yo cuando cojo un texto en verso, lo primero que hago es estudiarme el verso. Lo primero que se hace es hacer un trabajo de mesa, porque si antes en la otra entrevista te decía que un texto te dice muchas cosas sobre el personaje, cómo interpretarlo, como tal, por cómo está escrito, ¿no? Si el dramaturgo o el guionista son buenos, esto todavía más. Es decir, esto es casi como una partitura de un músico. Aquí sí que hay que saber, o sea, aquí no te vale la intuición solo. Aquí alguien te tiene que enseñar cómo se trabaja el verso, la verdad. Eh, pues bueno, yo lo que hago es un análisis del texto. Primero veo si es endecasílabo, si es octosílabo, o sea, el tipo de verso, el tipo de estrofa. Luego, pues hay un trabajo de encabalgamiento para ver cómo se dice también, de sinalefas, de qué es, dónde acentúo cada verso, dónde va el acento en cada verso, es muy importante para ver la cadencia. No cantar, hay que intentar no cantar, no canturrear, porque entonces lo estás haciendo mal. Sino hay, claro, ni tampoco, ¿cómo se dice? Hay una palabra, cuando tampoco parece que sea verso, es decir, el verso tiene una cadencia, tiene una especie de musicalidad, pero no es repetitiva, ni tampoco es una oralidad como la que tenemos nosotros ahora. Entonces tienes que encontrarle el punto a la manera de hacer. Yo hago un trabajo de mesa, a mí no me cuesta porque lo llevo haciendo mucho tiempo y lo hago rápido, relativamente rápido. Luego eliges las palabras que te interesan más acentuar. Siempre un verbo tiene más fuerza normalmente que un adjetivo. Tú tienes que intentar pues siempre enfatizar o darle un acento al verbo. Luego siempre la penúltima sílaba siempre va acentuada. Y luego lo de encabalgar que se dice es que, por ejemplo, si yo tengo octosílabos, ¿vale? Pues a lo mejor eh, hago la pausa después de un octosílabo, o sea, ocho sílabas, y hago una pausa, o a lo mejor lo hago en 16, porque en realidad el sentido del verso, tengo que unir por sentido los dos versos y no puedo hacer una pausa. O a mitad de frase, porque te O a interesa por mitad de ese frase. verso, claro. Pero al encabalgar, a lo que me refiero cuando digo encabalgar, es unir un verso con otro. Entonces, tú puede ser que tengas de 16, puede ser que llegas a tener alguna tirada de 24, es decir, que tengas que leer 3 versos sin parar, o sin parar, digo, al final de verso. Es que esto es un curso. O sea, además yo quería hacer un curso en YouTube de esto de verso y hacer algunos vídeos y tal. Lo que pasa es que me da mucha pereza. Mira, Tony, Hacer lo que tú haces me da mucha pereza. yo lo disfruto mucho, la verdad. Tiene Eh, mucho arte. hay un, hay una clave que yo creo que es muy importante. Para esto que estás diciendo, para mí es muy importante marcar
a nivel de lápiz y papel los puntos donde yo voy a respirar en el texto. Sí, sí, claro. Esas pausas, ya Claro, sea claro, una claro. pausa pequeña como una coma o un punto, o que yo decida saltarme un punto para seguir diciendo por significado de la frase, pero que en mi mente, al principio, en la memorización del texto, yo sepa que hay, digamos, una boya donde agarrarme y que me va a Mm. permitir respirar y poder seguir ejecutando técnicamente. Es que el verso es casi lo más difícil, ¿eh? O sea, quiero decir, porque el verso es mucho más estricto. Eso sí que es una partitura, lo que estábamos hablando antes, ¿no? Por lo menos a nivel vocal. Yo creo que los que sean músicos lo entenderán muy bien. Tú y yo tenemos la misma partitura, pero tú, a pesar de que tengas que tocar las mismas notas con los mismos tiempos prácticamente, a ti te va a sonar de una manera y con el mismo instrumento, bueno, y a mí de otra. Primero, porque el instrumento es diferente, Claro. y segundo, porque tú le das una forma de interpretar un poco diferente, que tiene que ver con otros matices. Pero, por ejemplo, tú no puedes hacer un verso, por lo general, en andaluz. Y un texto normal, yo qué sé, en una comedia de otro estilo y tal, que estamos hablando tú y yo, lo que hemos dicho antes, ¿no? Que yo de repente quería poner un acento madrileño, porque el personaje me lo pedía, pero no había verso. O si había verso, yo lo respetaba, no me como no digo ao, ¿sabes? No puedo decir esto ha cambiado, tengo que decir esto ha cambiado. Eso sí es así, eso hay que respetarlo porque si no te comes sílabas. Y entonces se descuadra la partitura del. Luego, como poder, puedes hacer lo que te dé la gana. Claro. Pero a la hora de interpretar verso, Sí, en el sentido más pues estricto, es podemos más, decir, ¿no? exactamente. Más estricto, podemos Y a decir. la vez es todavía más bonito descubrir, como lo que hablábamos con lo de Al Pacino, descubrir cosas, descubrir cómo se dice esta frase, cómo cambiando este acento, dándole este matiz a esta palabra, de repente cambia ese verso. Eso es precioso. A mí me parece precioso. Y desde luego que lo es. Y bueno, ya entrando en Don Juan Tenorio, en esos textos, en esos monólogos, enormes monólogos, ¿no? En ese trabajo absolutamente meticuloso que tiene que ser hacer ese trabajo técnico, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poquito del personaje de Don Juan Tenorio? ¿Quién es? ¿Por qué se comporta como se comporta? ¿Cómo lo entiendes tú a Don Juan? Bueno, nosotros, el trabajo que hacemos con la compañía de Viento Sur, con la que represento este Tenorio, es un Tenorio clásico. Con lo cual el personaje, como la mayoría de la gente sabrá, pues es un sinvergüenza, un crápula, un señorito andaluz que no tiene otra cosa que dedicarse a ver quién es más chulo, si él o su colega. O sea, te lo estoy todo eliminando todo el lirismo posible. Este tío es un jeta, un chulo, que él dice, aquí soy yo el más chulo y me ha puesto con el Luismi a ver quién en un año se enrolla con más tías y se pelea con más tíos, ¿sabes? Básicamente. Esta es la historia. Lo que pasa es que es Parece muy hacerlo interesante. divertidísimo, hacerlo Me parece divertidísimo. muy interesante, Tony, ese enfoque deslirizado, podemos decir, porque es la realidad del personaje, ¿no? Sí, 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 yo no lo niego, tío. Yo no quiero hacer una falsa idea de lo que era el Don Juan Tenorio. Don Juan Tenorio al final, por un lado, es Don Juan, el mito es el más extendido de la literatura española en el mundo. Es el que más se ha, por encima o sea, es el texto dramático que más obras se han hecho alternativas en base a él. Es una obra que en principio viene de Tirso de Molina, El Comendador de Piedra, y también además cosa interesante que pasa en Sevilla, ¿no? Que se supone que transcurre en Sevilla. Eh, y por eso en Sevilla es especial hacerlo. Yo me siento tan feliz por eso, por poder hacer un Don Juan Tenorio en Sevilla todos los años, pues para mí es no sé, es un lujo. Hombre, Y el algo personaje, pues eso, tío, hay que quitarle un poquito de. Y hay que disfrutarlo a la vez, porque es verdad que en estos tiempos, que sea el público el que haga un juicio de él. Es curioso, pero a veces estos canallas y estos hijos de puta nos pueden sacar una sonrisa.
Y eso es bueno también que el público se lo haga mirar. Es decir, ¿por qué a mí este tío me saca una...? Porque yo sé que lo hago y saco una sonrisa. Y es un machista de mierda, ¿no? Que ahora mismo está muy feo. O sea, ser tan machista es muy feo. Y el trato con la mujer, al final, bueno, en este caso, como es un tema además que está muy ligado a la moral católica, pues resulta que la diferencia entre los dos Juanes es el final. En uno se redime y el amor de Doña Inés lo salva, y en la obra original no llega a tiempo y se lo llevan a los infiernos por malo. A mí, como mensaje, me parece peligroso incluso para los católicos, ¿no? Es decir, hostia, este tío en el último momento, en el último grano del reloj de su vida, se arrepiente, es verdad, que gracias a la intercesión del amor Puro. puro de Doña Inés, pero él se arrepiente en el último grano de su vida, ¿no? Le dice a la muerte, aparta, aparta, piedra fingida, que aún queda el último... Uy, como no me lo sepa ahora, que aún queda el último grano en el reloj de mi vida, ¿no? Y le dice que si aún tengo tiempo de arrepentirme, seré perdonado. Y efectivamente, es perdonado, ¿no? A mí me recuerda mucho, tío, cuando yo decía y criticaba eso de la peña que va a la iglesia, tío, y luego sale y son unos capullos, o el que dando una limosnita a un pobre ya se queda tranquilo, ¿sabes? O sea, que luego vas, te confiesas ante el cura y ya bien. No, tío, hay que ser buena persona todo el tiempo, tío. Hay que intentar hacer el bien, tío. Y si hacemos el mal y te equivocas, pues darte cuenta a tiempo, no cuando tienes miedo a las represalias o a las consecuencias. Por eso, desde ese punto es peligroso. Y la obra es divertidísima, tío, a mí me parece divertidísima. Es una apuesta, y una apuesta siempre implica un motor hacia algo, es una apuesta, es una aventura, hay pelea de esgrima, que a mí me encanta, y otra vez. Hay pelea de esgrima, es patrimonio cultural de lo que hemos sido, habla para que la gente entienda lo que es un Don Juan también, y no es un personaje agradable, no. No, yo no intento agradar, es la diferencia con otro, pero agrada, sin intentarlo, es curioso. Es un icono de la literatura, ¿no? Es un personaje, bueno, pues que a lo mejor en la literatura española hay 5 iconos a esa altura, ¿no? Celestina, Lazarillo de Tormes, Quijote, Sancho. Yo meto a Bernarda Alba, en fin, por ahí van los tiros, ¿no? De super iconos de la literatura. Dramática, bueno, bueno, menos Quijote, todos los demás han sido Teatrales. literatura dramática, has dicho, ¿no? Sí, bueno, yo digo, claro, bueno, pero yo creo que iconos de la literatura españoles a este nivel, A ese nivel yo creo que solamente está el Quijote y el Tenorio, y Don Juan. El mito de Don Juan y el Quijote, de mi punto de vista, que haya trascendido fronteras a esos niveles, metemos a Sancho Panza en un top 3, ¿no? sí, ¿No? como acompañante de Como el Quijote. Padrino 1 y el Padrino 2, ¿no? Que Yo, son... yo es que no lo concibo solo, independientes. Correcto, correcto, Van, totalmente. van de la mano, son las dos caras de una moneda. Totalmente. Y Tony, enganchando el Tenorio como obra, con todos estos arquetipos de Siglo de Oro, ¿qué más arquetipos podemos encontrar ahí, tío? Bueno, yo supongo que sería él sería el galán por Galán dramático, ¿no? antonomasia. Sí, total, totalmente, Sería el claro. galán. Luego, en el siglo de oro, pues están las damas, están los... Mira, yo hice una obra, tiene una adaptación buenísima, buenísima, bueno, está feo que lo diga yo, pero fue muy buena, que se llama, lo hice con un compañero, Juan Carlos Puerta, se llama Versos, Berzas y Viceversa. Hablando de lo de hombres, mujeres y viceversa, de repente, tío, la obra era de una dramaturga, que no hay muchas, pero era una dramaturga buenísima. Y lo que pasaba básicamente en esta obra, que a diferencia de las otras, las protagonistas eran las damas, eran dos damas que se pelean por un tío y luego aparece otro enamorado y luego otro enamorada y no sé qué. Y de repente al leerlo, tío, digo, si estos parece el hombre, mujeres y viceversa, ¿sabes? Tienen citas, no sé qué, tal.
Y de repente la idea, tío, entroncaba todo, tío, de una manera alucinante. Y era divertidísimo, era cachondísimo porque veías una especie de analogías, unas cosas que decías, tú no me lo puedo creer. Muy, muy, muy divertido, muy divertido. Entonces están las damas por ahí, las criadas y los criados, que son los personajes cómicos, en principio. Dentro de los galanes hay 3 tipos, el serio, el cómico, que es el tipo figurón, por ejemplo. Ese es muy típico de la literatura dramática española, el figurón, aunque hay también fuera de tal. El lindo Don Diego, por ejemplo, sería un ejemplo de ese tipo de personaje. Ya te digo, los criados, luego estaban los viejos también, que suelen ser... Es de los criados y los viejos, como en la comedia del arte, ¿no? Es que beben de lo mismo. Si tú ves los pasos de Lope de Rueda, básicamente son como la transición entre bueno, ahí están lo que viene de Italia, que es de lo que él vio, de lo que Lope de Rueda vio, y luego el resto vieron a Lope de Rueda hacerlo. O sea que al final Cervantes vio de cuando era niño a Lope de Rueda. Lope de Rueda compartió vida con una compañía de cómicos italianos de comedia del arte. O sea que al final los tipos son parecidos, vienen, al final puedes hacer casi familias. Por supuesto. Si lo vas viendo. Y bueno, y no sé, sí, no sé, creo que por ahí va los tiros. Estos son historias de señoritos, o sea, quiero decir, son las damas, los galanes, los reyes, los nobles, y luego están los criados. Y a lo mejor te ves un soldado y tal, en plan el capitán y demás, un soldado o algo así, pero poco más. Ayer me pasaron, tío, bueno, hice una clase online sobre el Siglo de Oro con mis alumnos, que la subiré para nosotros el próximo jueves. Para la gente que esté viendo el vídeo ya llevará un par de semanas o 3 subió el vídeo este del Siglo de Oro. Entonces, una de las alumnas comparte en la clase, que yo lo compartiré en la descripción del vídeo, un artículo que ella, porque digamos que yo hago una exposición, ¿no?, en la que yo planteo lo que es el Siglo de Oro, lo enfoco en 2 grandes autores que son Lope de Vega y Calderón de la Barca, del cual podemos decir que es discípulo Zorrilla, que hay 2 grandes autores en el Siglo de Oro que son Lope de Vega y Calderón de la Barca, por encima del resto, ¿no? Y podemos decir que Zorrilla, en cierta forma, en este punto trascendental, tiene mucho de Calderón de la Barca, en mi opinión. Bueno, pues esta chavala comparte un artículo súper chulo, súper moderno, por esto digo lo de hombre, mujer y viceversa que tú has dicho, de cómo estos autores hacían networking en el barroco. Y fíjate, ya sé. Las academias se bueno, llamaban. y cómo se relacionaban entre ellos, en qué teatros quedaban qué autores, cómo compartían textos, tal, no sé qué. Y te plantea, y te dan también hasta un mapa, ¿no? De dónde y cómo se cruzaban. ¿Quién eran los mentideros? Increíble, increíble. Y además los mentideros, plazoletas donde se juntaba la gente a charlar. Claro. Pues aquí era de literatura, aquí era de no sé qué, y en tabernas también. Y ahora este venía para acá y se relacionaba con este otro venía para acá, y al final, pues, esta gente tenía estos puntos de enlace muy interesante, muy interesante. Y luego pasaba otra cosa, las academias, que no sé si te lo dijo también la compañera, las academias eran sitios donde se juntaban pues todos los que escribían y se retaban, e incluso había una especie de batalla de gallos. O sea, se quedaban, yo me voy a meter con este, y había unas auténticas peleas. Las más famosas o que han pasado más a la historia fue quizá la de Quevedo y Góngora, ¿no? La rivalidad entre esos dos ha pasado a la historia. Pero, bueno, sí, y luego obras escritas en coescritura, Calderón hizo muchas, a encargo de nobles, incluso a encargo de reyes, que se los encargaban para hacerlo en el retiro. A Calderón con, no sé si fue con Vélez de Guevara, y con no sé quién, tal. Pues oye, hazme una obra para la infanta, tal, no sé qué. Y nada, en una semana le tenían escrita la obra. El primer acto lo hacía uno, el segundo acto lo hacía otro, y así se manejaban. Sí, sí, para todo hay paralelismos, tío. Yo en la obra de Tiempo de burlas y entremeses, la que me nominaron, que tú has dicho. Dilo, que está bien, hombre. En la presentación, bueno, no gané nada, no ganó nunca nada. Yo tampoco, total. Tony, yo tampoco. Pero bueno, tuve la papeleta. En la obra del Tiempo de burlas y entremeses, el final, tío, la tesis final es que no ha cambiado tanto la cosa en 4 siglos. No ha cambiado tanto la cosa. Mira, para empezar, antes tenían a Felipe IV,
Palito V, y ahora tenemos a Felipe VI, V Palito. Ha cambiado el palito de lado, pero ya está. Eso se decía en tiempo de burlas y entremeses. Y es realidad, hay muchas cosas, tío, que... Yo la vi. Sí, ¿no? Sí, yo la vi, creo que fue, no sé si fue en Tabacalera, que la vi. No, sería en el palacio este de... Correcto. Joder, macho, el Sí, Hospital de la Caridad. sí, sí, En sí, Sevilla, el Hospital de la Caridad. sí, sí, sí. Que precisamente el Hospital de la Caridad lo fundó Miguel de Mañara, que hay una teoría que no es cierta, pero bueno, dice que es un personaje muy parecido, o con muchas similitudes a don Juan Tenorio. Y Miguel de Mañara seguramente fue porque él leyó el de Tirso de Molina, ¿vale? Y entonces él era un crápula, un niño rico, pero también un poco chungo, sí, un poco sinvergüenza, y después de aquello se volvió como un benefactor de los pobres y demás, y puso el Hospital de los Pobres y demás, y cambió su vida, y se redimió un poco de sus pecados, y al igual que haría don Juan Tenorio, ¿no? Y mucha gente piensa que el mito de don Juan se basa en Miguel de Mañara, de ahí de Sevilla. Para que veas, pues ahí en el Hospital de la Caridad viste tu tiempo de burlas y entremeses. Obra que voy a aprovechar para decir aquí públicamente, para la cual no me hiciste ni siquiera un casting, Tony. Pero yo te conocía a ti, Marco. Yo no hice el casting. Tengo que decir que yo no hice el casting. Claro. Yo lo escribí y lo dirigí de escena, y dirigí la escena. Esto para que ustedes vean, Y actué. queridos amigos, para que ustedes vean que los castings, señoras y señores, son cosas que ocurren todos los días y que no tienen importancia. Después uno pues, se lo escupe a la cara el dolor a su amigo y ya está. Bueno, y a un nivel, más que hablar de tipo de burla y entremeses en sí, porque no es que le estemos haciendo promoción, porque ya desgraciadamente no se puede ver, ¿no? Pero No. sí que me parece interesante que tú desgranes un poquito cómo es yo estoy un poquito investigando en esa línea, Tony, a la hora de escribir y usar textos clásicos. Pero me gustaría que nos desgranases un poquito cómo es ese proceso de crear tú una parte de la dramaturgia e ir intercalando textos, como se te ocurre la idea, cómo es exactamente, ¿no? Cómo vas creando los tipos de personajes. Porque, bueno, cuéntanos un poco todo, ¿no? Porque Tiempo de burla y entremeses eran como una especie de cómicos de la legua, podemos decir, ¿no? Eso es. Pues es que estoy muy orgulloso de esa obra, tío. Estoy súper orgulloso de esa obra, tío. Súper orgulloso. Por todo el estudio que hice de entremeses y del Siglo de Oro en esa época. En realidad, el Tiempo de burlas y entremeses pretendía, igual un poco pretencioso, pero ahí quedó, hacer un recorrido por la evolución del entremés a lo largo del Siglo de Oro. Entonces, de Es el punto de repente, partida, digamos, ¿no? sí. A ver, a mí me proponen Viento Sur hacer algo sobre entremeses, y yo no quería hacer lo típico de Miguel de Cervantes, que lo hace todo el mundo, de coger los 8 entremeses estos que están en las 8 comedias, 8 entremeses de Cervantes, que son buenísimos, son excepcionales, y de hecho uno, bueno, pero ese no es de esa, hay uno de Cervantes en Tiempo de burlas y entremeses. Entonces, al hacer el recorrido, yo estudié cómo evolucionó el entremés desde los pasos de Lope de Rueda que te he comentado antes, que es lo más parecido a un entremés, y cómo evolucionó desde que o sea, durante todo el Siglo de Oro, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacerlo? Pues de repente se me ocurrió una compañía de cómicos que en lugar porque estos tíos, los cómicos de la legua, hay que decir que se llamaban de la legua porque tenían prohibido acceder a las grandes ciudades donde había compañías fijas. O sea, en Sevilla había una compañía o dos autorizadas y el resto de las compañías no podían hacer teatro en Sevilla. Tienen que estar a más de una legua de distancia para representar. Entonces iban por pueblos y representaban en pueblos pequeñitos y tal, y pues de ahí pues le daban dinero o comida a veces, representaban pues, por una morcilla. Hay un texto maravilloso que, hostia, a ver si lo digo bien, que se llama Un viaje, madre mía, de Agustín de Rojas, un viaje entretenido, me parece que básicamente, en ese texto se explican los tipos de compañía del Siglo de Oro y los tipos de
había el Bululú, que era un tío solo, que iba por los pueblos, el Ñaque, que eran dos, que representaban, pues se sabían unos versos de no sé qué, unos versos de no sé cuánto, había tres, tenía otro nombre, Gangarilla, Farándula, eran 6 o 7, Compañía, ya era lo máximo, ¿no? Y te decía como cuántos eran cada uno, qué sabían y qué pedían, ¿no? Para comer. Entonces yo también me di cuenta de que esta gente eran unos marginales, Sí, sí, eran como los totalmente. outsiders un poco, ¿no? Yo me imaginé que digo, tío, es que ahí tenían que estar mezclados todos los que no eran admitidos por la sociedad eh, normal. Y entonces de repente metí... Con orgullo, sí, ¿no? un poco siempre ha sido, el teatro ha sido la patria un poco de los marginales. Totalmente. Y me encanta A decirlo, mí no me también. importa decirlo. No, no, no. O sea, yo lo digo desde, o sea, yo lo siento así también desde la voluntad de mantenerte en ciertas cuestiones al margen de una Sí, sociedad en el límite, en la frontera, sí. en la que, en la que creo que hay como mínimo cosas por las que hay que protestar. Desde la periferia hay que mirar las cosas, ¿no? Creo yo, desde la frontera. En fin, pues nada, se me ocurrió esto y lo que me dices de los personajes, lo fuerte fue que yo ya más o menos sabía, hablando con Maite de Viento Sur, que era quien me lo propuso y demás, y fue la que hizo el casting, más o menos los personajes que queríamos. Queríamos que fuera una familia de cómicos. Y así surgió. Y bueno, y de los entremeses, pues se ve cómo evoluciona, porque empieza precisamente con un entremés en prosa y, y muy claro, ¿no? Porque el entremés era como el teatro para el pueblo. La comedia era para la gente que tenía un poco más de cultura. Por eso en las comedias, tío, se repiten cada acto, te hacen un resumen de lo que ha pasado en el acto anterior al principio de cada acto. Sale el personaje del criado y te resume todo lo que ha pasado en el acto primero, porque la gente no se enteraba. La gente en el teatro era muy diferente a como está ahora, que ahora está sentado en una butaca mirando para adelante en silencio. El teatro en aquella época se llamaba la fiesta teatral barroca, y la peña entraba allí a las 12 de la mañana de tal y salía de allí a las 6 de la tarde, cuando oscurecía. Y en ese periodo, pues había visto 2 o 3 bailes, había ido al puesto al alojero, y se había tomado 3 o 4 chupitos, había dicho 4 piropos a unas señoras que estaban en el gallinero, se Pero había unas peleado con orejas de cerdo con miel o una movida así, claro. claro, se habían peleado con el de al lado, los habían echado a unos alguaciles, o sea, que yo era un espectáculo no solo por lo que pasaba encima de las tablas, sino por lo que pasaban en sí en el corral de comedias, o en el teatro, o en el corral del pueblo. Me estoy yendo por las ramas, ¿no? No, 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 en absoluto. Me encanta. O sea, parte del espíritu de estas charlas, Tony, es que los invitados, los entrevistados, los charlantes, os vayáis por las ramas, porque es así realmente cuando. Porque, tío, Bueno, te vas por las ramas por la pasión, ¿no? Que le es que pones a una, ¿no? curiosamente Cervantes, el entremés que ha incluido de Cervantes se llama Los Habladores, o sea que... Eso sí, que como te dije ayer, hacerle entrevista a actores y actrices es muy fácil, porque rápidamente se entusiasman, ¿no? Son unos entusiastas, son unos unos entusiastas, flipaos. son unos entusiastas, son unos entusiastas. Exactamente. Ay, bueno, Tony, tío, pues la verdad es que yo estoy muy contento con esta charla. No sé si se te queda algo más en el tintero o pasamos a Que la la gente, pregunta que que la me gente quieres vea a hacer. los hijos de San Luis, tío, que no me has preguntado, o me preguntaste al Correcto. principio y luego no sé qué te dije. ¿Cómo la pueden Ah, pero ver? esto iba Los de hijos. teatro en verso, esta era la parte de teatro en No verso. pasa nada, no pasa nada. Esta es la parte en la que tú me dices en dónde me he equivocado yo y no pasa nada. Eh, Los hijos de San Luis. Los hijos de San Luis. Producción andaluza, si no me equivoco. 100%, 100%. 100%. Cines Meliés es una productora que está situada en la zona de Sevilla de Estepa, Ajá. ¿vale? Pepe, Y Estepa, y se Pepe. mueven también pues por toda la zona. Y bueno, ha intentado hacer una película y lo ha conseguido 100% andaluza, con intérpretes, con técnicos, con colaboraciones de mucha gente, porque ha sido una película que se ha hecho con muy poco presupuesto y bueno, que está en Amazon Prime. Y habla del bandolerismo andaluz y habla de una historia muy interesante
Un amigo Sergio Martín, que no sé si nos estará viendo. Pero mi más bello enemigo. Mi mejor enemigo. Y otros muchos compis, tío. Es que Ana Jiménez, bueno, en fin, muchos compis. José, todos. Es que sí. Y Sergio, por supuesto, que es un... Sergio es pavalumero, que Pavaluma es una asociación de teatro que está afincada en las cabezas de San Juan, que yo muchas veces salgo con una camiseta negra, que si no me equivoco, como hoy estoy trabajando, la llevo puesta, vale. Que es la camiseta de Pavaluma, que es la asociación teatral de Sergio, con la que yo he tenido la fortuna de colaborar en algunas ocasiones. Hace un trabajo excelente por la difusión de la cultura allí en las cabezas de San Juan. Lo desconocía, pero sí que Sergio Martínez es un tío muy implicado. Con los chavales hace un trabajo, y es una persona magnífica. Hace un trabajo y un actor magnífico. Con los chavales. Él hace mucho trabajo, independientemente del desempeño profesional que pueda hacer él, ¿no? Pero hablando antes de la parte outsider, ¿no? De la parte que yo considero que tiene que ver más con un trabajo en valores, que para mí sí que es muy importante. Sergio trabaja desde hace muchos años con chavales, con grupos de chavales que los coge cuando son muy niños y los va llevando, los va avanzando con otros miembros más de Pavalumas, ¿no? En el mundo del teatro, haciendo al principio pues, obras más infantiles y ya metiéndole un poquito más adolescente, ¿no? Tratando unos temas un poquito más serios cuando son mayores, y entonces él hace un trabajo, esto es una opinión personal, digamos, de acompañamiento pedagógico a estos chavales muy interesante, utilizando el teatro como arte, por supuesto, pero también como herramienta de acompañamiento, que me parece muy guay, la verdad. Sí. Sí. El teatro desarrolla una serie de aptitudes que me parecen súper necesarias. Ojalá yo hubiera empezado a hacer teatro mucho antes, tío. Yo empecé muy tarde, porque, bueno, empecé muy tarde. Pero que si alguien lo escucha por aquí, que sea papá y tal, y no sé qué, o sea político, por ejemplo, también, decirle que, pues sí, porque de esto se hablaba hace tiempo y ahora no se habla, de la incorporación del teatro a las escuelas. Me parece que la educación ya está más que demostrado que está obsoleto en la forma que tenemos del actual sistema educativo, y me parece que, aunque ahora ha habido otra ley nueva y tal, y no va por ahí los tiros, pero creo que algún día se contemplará otra forma de educar, y creo que la educación en valores o la educación emocional es muy, muy trabajable a partir del teatro. Totalmente. Muy trabajable. Totalmente. Y además con valores que la gente yo creo que desconoce, ¿no? El teatro es compañerismo, el teatro es pasión, el teatro es disciplina, el teatro es puntualidad, el teatro es compromiso, el teatro es diversión, el teatro es juego. Eso también, por supuesto. Sí, pero bueno, eso ya lo hemos dicho mucho y es verdad que hay que incidir en lo otro. Y a lo mejor la gente se piensa muchas veces que como hablamos con esta ligereza y con esta de que es jugar, y habrá gente a la que le moleste que tu trabajo sea jugar, eso también, quédatelo en la cabeza. Yo creo que hay que insistir mucho también en eso, en lo serio que es también, a la vez que sea un juego, es muy serio. Es que es clave, es que no entender eso es no entender lo que es el teatro. Para que el juego es tan importante que muchas veces decimos, señores, que hay que jugar, hay que dejarse llevar. Hay que jugar de verdad. Exactamente, y en serio. En serio. Y en serio, con compromiso. Y verdad, bueno, no voy a reñirle yo a los actores ahora aquí, pero sí que es verdad que hay una serie de valores que Sergio trabaja muy bien, ese compromiso, esa puntualidad. Sergio lo trabaja muy bien. Bueno, y entonces, ¿dónde pueden ver Los Hijos de San Luis? Volviendo al tema. En Amazon Prime. En Amazon Prime. Pudiendo ver al señor Tony de la Casa haciendo de bandolero, de Juan Caballero. Robando corazones por las montañas de Andalucía, ¿no? Y lo que no son corazones. Y un personaje histórico, además, un personaje real, que la gente lo conoce poco, la gente conoce mucho al Tempranillo, pero no conocen a Juan Caballero. Y yo lo he conocido y la verdad es que me ha caído fenomenal. Pues habrá que verlo. Muy bien. Matando franceses, me lo he pasado fenomenal. Aunque esté mal dicho, ¿no? Que esté mal dicho. Era otra época. Parece que me persigue, ¿eh? Parece que me persigue lo del el odio a los franceses, macho.
¿Por qué? En el Tenorio también hay un momento en el que Don Luis hace un monólogo y dice que se ha ido a Francia y tal, y ha conquistado a mujeres y ha matado a franceses, y yo digo, y yo siempre en la obra decía franceses, y escupía al suelo, porque han sido nuestros enemigos de siempre. Romanticismo del siglo XVIII, o sea, el Han siglo sido XIX. nuestros, Sí, claro. el enemigo por antonomasia de los españoles han sido los franceses, ni los ingleses ni hostia, han sido los franceses. Pero bueno, tonterías aparte. No, pero Continuamos. sí que es verdad, ¿no? Que en realidad tiene lógica que al final, pues, un contexto en el que está cerca las invasiones francesas, la guerra de la Hombre, los independencia. franceses en esa época, a través del duque de Angulema, lo que pretendían era la restauración, que luego fue así, del Fernandito VII, El mejor rey de Borbón, ¿entiendes? Y el mejor rey que hemos tenido. mejor, el segundo mejor Borbón, después del emérito. Bueno, señor de la casa, pues nada, le invito que, como todos los Que invitados, curiosamente, hablando de esto, perdóname, es bueno, que por yo, favor, mi segundo apellido es Leal. Y como verás, soy muy monárquico. A pesar de que me guste el siglo de oro, soy muy monárquico. Claro, lógicamente. Pues muchas veces me ha pasado ir al médico y así te decir, Antonio de la Casa Real, y yo levantarme entre con orgullo y vergüenza. Las tonterías. no lo sabía, no lo sabía que era real tu segundo apellido, Leal, Antonio. leal, Ay, leal. leal, Soy leal, leal. leal. Pero Ah, la gente se leal. equivoca. Y Tampoco lo me, y sabía, me, ¿eh? Tampoco lo y me sabía. eleva, me eleva. La gente me eleva. Ay. Bueno, señor de la casa, Dígame, dígame usted, señor, que me tiene usted que hacer una señor Rodríguez pregunta. Luna. Así soy yo, ese señor que viste y calza. Oye, una cosa. Dime, Una pregunta que te voy a hacer. venga, Sabiendo cómo funciona la dinámica de tu programa, venga. del programita, que cuando llegas un importante youtuber influencer, dilo aquí ahora, confiesa, como me has confesado antes, te vas a ir a Andorra, ¿verdad? Seguramente. Te imaginas, te imaginas. No me cogen a mí ya, no me cogen a mí ya la edad para irme a Andorra, la verdad. Antes me iría a Nueva York. A ver, yo en Andorra yo creo que me aburriría mucho. Viviría en una cárcel. No, no lo Bueno, veo si te yo. haces amigo de los otros youtubers, igual, ¿no? Entonces pandilla. Tony, lo que se dice de amistades con los dedos de la mano, ¿no? Yo, los amigos que tengo ya, ahora ya dedicarme a mi familia, tenerlos cerca. También dice que hay que tener amigos hasta en Andorra. Sí, mira, por un lado, También dicen eso. como te he dicho antes, por un lado, a mí me parece lícito para desarrollarte profesionalmente tomar las decisiones que tú creas conveniente con ese fin. Me parece solidario, hombre, no, está claro que es de todo menos solidario, ¿no? Me parece mucha tela que trabajadores que ganen 80 millones de euros, ni siquiera 80, 6, le defrauden a Hacienda. Me parece de, vamos, me parece de una talla moral horrorosa. Me parece moralmente reprochable. Hombre, moralmente, me parece lícito. Estamos hablando de, tío, de que te quiten 3 millones de euros porque ganas 7. Bueno, bueno, vale, pues ya está, ¿no? Pues al final es lícito. Ahora bien, hombre, siempre que se vayan allí a esquiar, ahora, ahora lo que pasa es que, claro, esta gente coge que entre 15 se pillan un jet privado y tardan una hora en ir a Barcelona, verme todas las noches en Andorra. No, pero no tienen aeropuerto. Si se estaban quejando de que no tenían aeropuerto y alguien le está diciendo, ¿para qué te crees que sirven los impuestos, muchacho? Entre otras cosas. Claro, claro. ¿Sabes? No, Claro, yo no lo sabía lo de que no había no hay aeropuerto. aeropuerto en Andorra. Pero bueno, habrá helipuertos o habrá formas de ir. Lo que tiene que hacer es más frío que cazando pingüinos. Tiene que hacer frío tela en Andorra. Yo no me voy para Andorra, ¿para qué? Digamos, mira, mi madre vive en Constantina y hace allí más frío ya que la man. Y me cuesta, cuando son las 6 de la tarde estoy deseando devolverme ya. Y además, es que no, vamos, yo me iría antes, me hubiese ido más joven, me hubiese ido antes a Nueva York que a ese Sí, tipo de sitios. y claro, También yo pienso igual que tú, Guillo. me parece lícito, Tony, en el punto en el que tú estás en Madrid buscándote la vida. Sí, sí. Porque para tu desarrollo personal y profesional es lo mejor. Lo que pasa es que parece como que licitamos ciertas cosas cuando hablamos de temas de precariedad y cuando hablamos de temas de gente que está podrida de pasta usamos otros raseros. ¿Deben de tener otros raseros? Probablemente sí.
probablemente sí deban tener otros raseros. Yo no lo haría. No. Son cosas diferentes, tú lo dices, ¿no? Tú lo has dicho. Dice, diferente es el que se va de su tierra o de donde le gustaría vivir por la falta de oportunidades, al que se va de su tierra o de donde vive para pagar, yo qué sé, tío, pues para eso, para en vez de pagar un 40% de impuestos, paga un 10%. En vez de ganar 2.000, pero además gente eso, que estamos hablando que en vez de ganar 10 millones, pues gana 6. Y esos 4 millones le preocupa tanto que se tiene que pirar. Yo creo que está bien que empecemos a cambiar la mentalidad, ¿no? Sí, totalmente. Me gustó mucho lo que dijo el nota ese, el Ibai, ese. Dice, yo ya tengo dinero para reventar, ¿yo para qué quiero? ¿Qué más me da? O sea, quiero decir, yo quiero contribuir a que esta gente, a que mi país, tío, donde he nacido, tanto que hablan, se llenan la boca con la patria mucha gente, pues yo quiero contribuir a que mi país tenga una sanidad pública, una educación pública y una tal. Y me parece muy, muy bonito que se esté empezando a cambiar también el discurso y que esto nos haga hablar de estas cosas. Porque antes era el que podía, pillaba. O sea, aquí ya hemos estado, y lo hemos estado todo el mundo, tío. Que si tú te arrimabas al alcalde o a no sé qué, o al rico, a tal, todo el mundo estábamos. La clase pobre siempre ha estado, o mucha gente no ha tenido principios y se ha querido arrimar al otro porque si, coño, si pega un pelotazo, este lo pega, yo me voy a beneficiar, no sé cuándo. Y todo eso hay que empezar a desmontarlo, tío. Y hay que desmontarlo, tío. Hay que desmontarlo, hay que darle el valor a lo público, al estado de bienestar, hay que darle el valor de que ahora estamos en una pandemia, tío, y hay una sanidad pública, tío. Y que lo han intentado desmontar y ya han desmontado parte, pero bueno, pues seguimos teniendo una sanidad pública que nos hace que en vez de morirse, pues se muera menos gente y bueno, y que no estemos, que sí, que estamos en un momento horrible, No, está claro, está claro. Pero menos mal que con impuestos se ha podido pagar una sanidad pública y que hay que remontarla además, o sea, que hay que impulsarla y la educación. Y bueno, yo ya está, no sé, porque... Yo creo que ahí, mira, el otro día escuché no sé si tú conoces a un rapero que es el Chollín. Sí. Chollín tiene un canal de YouTube también, y él hablaba de una caricatura o una viñeta que hacía una extrapolación de lo que es el concepto de justicia. Son 3 personas que tienen 3 estaturas diferentes y una valla. De normal hay uno que ve, otro que casi ve y otro que es más bajito y que no ve. Entonces, les dan 3 cubos iguales, entonces el que era alto sigue viendo, el que casi veía ve, pero el bajito no ve, sigue sin ver. Y entonces dice, bueno, lo que podemos hacer es al grande que no le hace falta, coño, no le damos caja, al chico le damos al mediano le damos la caja que le hemos dado, que le va bien, y al otro le damos las 2 cajas, para que pueda ver también, ¿no? Solidaridad, entonces, bien común. Entonces dice el grande, pues, ¿y yo qué hago? ¿Me quedo sin caja? Eso no es justo que yo me quede sin caja. Entonces, claro, el concepto de justicia individual o el de justicia social, ¿no? Es que esto es más, claro, al final yo tengo muy claro cuál es el mío, pero el enfoque de mucha gente o la ideología de mucha gente, pues no es la mía, ¿no? A mí se me han pasado por la cabeza 2 cosas. Una es la que dice, hablando de rapero, la que dice Zatu, que dice que suerte tuvo él porque él no se vino a Madrid, él le ofrecieron venirse a Madrid y tal, ¿no? Y qué suerte ha tenido él de poder vivir en Sevilla, ¿no? Y haciendo su arte, vivir de su arte en Sevilla. Eso lo dice él porque es donde quería vivir, y por donde estaba su familia, su gente, y él quería allí. Y por otro lado, una anécdota que me contaron el otro día con respecto a lo que acabas de decir, que era sobre que de repente está la izquierda, ¿no? Sobre las peleas de la izquierda entre ellos, ¿no? Como que se pelean, todas las ideologías de izquierda se pelean más que las derechas, aunque ahora, por ejemplo, se está viendo que la derecha igual también tiene muchas facciones y demás, ¿no? Pero dice que estaban ahí en un país y tal, un ejemplo muy, muy random, como se dice ahora, ¿no? Estaba en un país que habían ganado las izquierdas, ¿no? Como dicen ahora que estamos en una coalición, como dicen, social comunista o no sé qué, ¿no? Pues había una especie de coalición en ese país social comunista, ¿no? O aquí, vamos a ponerlo aquí, venga, va. Una coalición social comunista tal, y encima pues están los anticapitalistas por un lado, los trotskistas, los leninistas, no sé qué, un montón, ¿no? Y están en una asamblea. Y empiezan a decir, hemos conseguido sanidad para todos, el de una facción.
hemos conseguido que una comida al día, o sea, un desayuno, un almuerzo y una cena para todo el mundo. Hemos conseguido, salta otro, ¿no? Hemos conseguido educación para todos. Y llega el de la facción trotskista, ¿no? Y dice, señores, ¿y la merienda qué? ¿Y la merienda qué? Y monta un cisco allí de la hostia, ¿no? A ver, yo creo que ya fuera de izquierdas y derechas, tío, que hay que tener, creo que ¿Y el cafelito qué? ¿Y el cafelito qué? ¿Y el postre? No, y yo, lo que tú estabas hablando de los cubos, que decía Chorin, solidaridad y bien común, tío. Hay que empezar a pensar más en lo que realmente... Pasa es que, tío, hay mucha manipulación de los medios de comunicación, histórica, de que hay creencias ahí que hay que erradicar, hay mucho trabajo que hacer. Y los artistas tienen que trabajar para hacer ese trabajo. Pero hay mucho trabajo que hacer y hay que trabajar, tío, porque, Guillo, es que ya se está viendo, el mundo se va al carajo. Y o empezamos a trabajar por un bien común, porque todo el mundo tenga el cubo, llegue hasta la valla, ¿no? Como tú dices, o como decía el Choi, o como hemos vivido hasta ahora, esto se va a la mierda en cuestión de años. Más a la mierda en cuestión de años. Es decir, creo que es un momento en el que empezamos a cambiar la forma de pensar. Ojalá. Para que cambie la sociedad hay que cambiar la forma de pensar en muchas cosas. Y hay que luchar contra poderosos y poderes fácticos que están ahí intentando, no sé, estúpidamente seguir lucrándose del resto. Y contra mentalidades, ¿no? Contra las intolerancias, ¿no? Y contra Exacto. todas esas cosas. Yo lo tengo muy claro, la verdad, pero después yo veo una ausencia de valores enorme. Yo estoy muy con los valores y antivalores, la verdad, como me lo llevo al final a mi día a día en las clases, un trabajo que intento hacer de tapaillo, digamos, ¿no? En mis clases, ¿no? Yo intento que estén impregnadas de eso, ¿sabes? Y en muchas ocasiones veo, y lo observo mucho, ¿no? Veo, desde luego, esto que estamos hablando de la fuga a Andorra, de chavales con 20 años multimillonarios, tío. Tío, pues vete y no vuelvas, ¿no? Vete y no vuelvas. No. Yo qué sé, tampoco... Hablando desde mi Mesías, ¿no? El hijo pródigo, tío, la vuelta del hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo. Todo el mundo se puede equivocar. Por supuesto, por supuesto. Mira, yo. De hecho, la vida es equivocarse y aprender. Desde luego que sí, no cabe duda. Vamos. Todo el mundo se puede equivocar. Lo que no hay que dejar a la gente es que se vaya equivocado sin aprender. Porque entonces, tío, es tontería, macho. Bueno, señor de la casa, lo vamos a dejar aquí, ¿no? Sí, porque viene el IKEA ahora. No me digas. Sí. Bueno, yo me tengo que ir a recoger a mi gordito al cole. ¡Ay, qué bien! Y yo, Tony, muchísimas gracias por compartir tus pensamientos, por compartir tu arte, por compartir tu forma de hacer las cosas con nosotros y bueno, pues espero poder verte pronto y espero que de momento estamos perimetralmente cerrados en el quinto pino cada uno, pero bueno, estoy seguro que algún día nos veremos y nos daremos un abrazo, hombre. Yo te he sentido hoy cerca, ¿vale? Yo también. Me alegra mucho, tío. Ha sido como mínimo una buena excusa para echar un ratillo, ¿no? Sí. Muy buen rato. Puta madre, hombre. Oye, ¿esto cuándo sale? Pues mira, según tengo previsto, la primera parte de la entrevista debería de salir la semana que viene, no, la otra, 2 semanas. Vale. 2 semanas de aquí, ¿vale? Bueno, ya me informas. Claro que sí, te pasaré todo cuando vaya saliendo. Bueno, compañía, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Si estáis aquí todavía, pues yo os lo agradezco, por supuesto. Esto yo no lo digo normalmente, pero seguro que a Tony le gusta que yo diga que os suscribáis al canal, que le deis a like. Por favor, suscríbanse al canal de este hombre. Esto es solo para los que llevéis aquí 1 hora y media. Solo le faltan 90.000 suscripciones para irse a Andorra. Señores, ayúdenle. Apoyemos a Luismi para que se vaya a Andorra. Pues muchísimas gracias, chicos. Hasta pronto. Suscríbanse.